Acuérdense que hablar de literatura rusa no es lo mismo que hablar de literatura inglesa o francesa o americana. En primer lugar, por la distancia. Segundo lugar, por las costumbres tan distintas del pueblo ruso y su desarrollo, digamos, más lento que el del resto de Europa, y luego en un momento dado que pudo haberse incorporado, digamos, a la modernidad, sufrieron todo lo de la revolución bolchevique, etcétera, a pesar de que muchos de los zares, especialmente Pedro el Grande y Catalina la Grande, hicieron verdaderos intentos por asimilar en Rusia la cultura occidental. Pedro el Grande hizo un viaje a Europa para ver todo lo que había y poder implementarlo en Rusia. Y Catalina, definitivamente, ella construyó palacios igual que Pedro el Grande, siguiendo el modelo de Versalles. Catalina no solo eso, sino que se relacionó muchísimo por carta con los filósofos de la Revolución Francesa, pero claro, era bien difícil en una Rusia tan grande y con costumbres de servidumbre, de esclavitud tan metidas dentro de la cultura, que era bastante difícil dar el salto hasta una igualdad, una república, unos derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, los antecedentes históricos van así. En el siglo XVIII, dice, Pedro el Grande visitó Inglaterra y decidió europeizar Rusia con un cambio de costumbres y diseño de ciudades y edificios. A él se debe San Petersburgo. Antes la capital era Moscú, pero él la trasladó a San Petersburgo y la dotó de todos esos edificios divinos que podemos ver hoy, siguiendo, por supuesto, el modelo de Francia, de Versalles, etcétera. Además, en muchas de las costumbres arraigadas de los rusos estaba la de dejarse crecer la barba hasta donde la barba creciera. Entonces ya se imaginan el espectáculo, ¿verdad? De ver aquellas barbas más abajo de la cintura, y había sobre todo una casta muy importante de agricultores ricos que se llamaban los boyardos, que usaban una ropa exageradamente lujosa, además de la túnica interior y los pantalones bombachos, una especie de capa de una tela como de terciopelo digo, cosas muy finas, y con toda la orilla de las diferentes pieles que ellos podían conseguir en Rusia. Entonces, entre el brocado, el terciopelo y las pieles, se imaginan, más el sombrero, que siempre era de piel, y algún otro adorno. Entonces, para los boyardos, su barba era lo más importante. Entonces, Pedro el Grande tuvo la idea de que la barba volviera al estilo europeo, pero ¿cómo obligarlos? Y se le ocurrió una idea muy inteligente. Le puso impuesto a la barba. Por cada centímetro que tuviera la barba contado de abajo para arriba, era una cantidad mayor de impuesto. Entonces ahí la gente optó por dejarse la barba más corta. Otra cosa que hizo fue cambiar la bandera de Rusia, que había sido un poco complicada, porque acuérdense que ya habíamos pasado por Boris Godunov, por Iván el Terrible y todo, y la influencia que tenía de los mongoles. Entonces, Iván pone 3 franjas. El rojo, que significa la soberanía. El azul, la madre de Dios protectora. Y el blanco, libertad e independencia. Si se dan cuenta, esto demuestra el deseo del pueblo ruso, expresado por su dirigente Pedro, de lograr la libertad que él había visto en Europa. Y luego el tremendo sentido religioso del pueblo, como para poner entre los colores el azul dedicado a la Santísima Virgen. Aquí tenemos que hablar definitivamente de los cosacos. Esta gente tiene una influencia tremenda en la cultura y en la literatura rusa. Ejercen disinfluencia en la vida, en las costumbres y en el arte.
Ahora, son tribus aventureras de la estepa. Los cosacos no construyeron ciudades nunca, fueron nómadas, jinetes tremendos y guerreros brillantes, capaces de resistir no solo duros asedios, sino caminatas con hambre y con sed. De los cosacos se dice que eran capaces hasta de dormir a caballo, de recorrer enormes distancias bajo el frío, bajo la nieve, bajo la lluvia, sin inmutarse. Es decir, ellos como que nacían pegados al caballo. Incluso la comida, cuando no tenían tiempo ni necesidad de detenerse, ellos cortaban piezas enteras de carne y las ponían debajo de la montura del caballo. Y así se la comían. De ahí viene esa distinguida y exquisita vianda francesa, que es el steak tartar. ¿Se acuerdan? El bistec tártaro, que es tranquilamente una carne molida deliciosa, cruda, aderezada solo con aceite de oliva y cebolla. Entonces, esta gente era una tribu totalmente especial. Fíjense que yo no sé por qué, pero a mí siempre me ha parecido que hay una relación grande entre los cosacos y los gauchos de Argentina. Si ustedes leyeron Don Segundo Sombra, ahí aparecen muchas de estas cosas que yo les estoy diciendo. Horas a caballo, el entrenamiento, dice que todo niño, hijo de gaucho, que tenía que entrenarse para andar a caballo, ya sabía que durante por lo menos el primer año iba a estar escaldado de pie a pie. Eso quiere decir, empezando desde el ojo del pie izquierdo, dando vuelta toda la orilla de la pierna, la entrepierna, etcétera, etcétera, hasta encontrar el otro ojo del pie, escaldado, porque de andar tanto tiempo a caballo y de todo el esfuerzo que eso suponía, ¿verdad? Y por supuesto, eran los únicos que tenían el valor de trabajar defendiendo las fronteras. Acuérdense, las fronteras inmensas de Rusia, de miles de kilómetros, con nieve, con la amenaza de las invasiones de los mongoles que eran tan crueles. Y por supuesto fueron un apoyo tremendo para el zar Alejandro II durante la guerra napoleónicas de 1812. ¿Cuáles son entonces los orígenes de la literatura? Acuérdense que se dice que la historia de un país comienza cuando se publica el primer libro o se canta el primer libro, como pasó en Europa. Acuérdense el poema del Cid, la canción de Rolando, los Nibelungos. Pero en Rusia esto tiene como un desarrollo más tardío porque el país, aunque tiene idioma hablado, todavía no tiene un alfabeto. Es bien difícil de entender esto, ¿verdad? ¿Cómo puede la gente hablar y no poder escribir? Bueno, entonces la literatura prácticamente se inicia cuando el país adopta el alfabeto y el cristianismo. Fueron evangelizados por los santos Cirilo y Metodio. La próxima diapositiva voy a explicar porque de veras esta historia es increíble, ¿verdad? Y claro, los libros fueron el medio para difundir la fe y la cultura una vez tuvieron ellos un alfabeto. Ahora, los textos religiosos, dice, fueron escritos en eslavo, pero los libros civiles en ruso antiguo popular. Y fíjense que esto todavía dura. He oído de personas que les ha tocado llegar a trabajar a Rusia y que en el momento de empezar a estudiar han tenido que aprender las dos versiones, porque dice que los programas de televisión y otras cosas de cultura eran en un diferente idioma, aunque la base era la misma que la gente hablaba en la calle, ¿verdad? En el siglo X aparece en ruso la crónica de San Vladimiro el Grande, príncipe de Kiev. Acuérdense que Kiev es uno de los 3 condados originales que van a dar origen al pueblo ruso. Y en el siglo XII aparece el Cantar de las Huestes de Igor, que es anónimo. Esto, si hacemos un paralelo en la historia, va a coincidir
prácticamente con la publicación del Cantar del Mío Cid en España y un poco más tarde que la canción de Rolando en Francia. Entonces, ¿quiénes son Cirilo y Metodio? Fíjense qué historia curiosa. Cirilo, dice, es el mayor de 7 hermanos. Ninguno de los dos era ruso. Estudiaron en Constantinopla. Él fue profesor de la Universidad Imperial en temas de lingüística. Metodio, su hermano menor, renunció como gobernador y se hizo monje. Pero los dos se dedicaron a la evangelización de los pueblos eslavos, es decir, comenzaron a viajar hacia los pueblos eslavos para evangelizar. Cirilo compone el alfabeto eslavo que carecía de caracteres escritos. Esto fue en el año 869. Y Metodio completó la traducción de los textos de la Sagrada Escritura en el año 885. La influencia fue tan grande que el alfabeto eslavo se llama alfabeto cirílico por el autor de este. Y el Papa Juan Pablo II los declaró patronos de los países eslavos por la influencia tan grande que ellos tuvieron, no solo en la evangelización, sino también en la cultura. Como siempre, tiene mucha importancia los primeros libros escritos porque son como un ejemplo de los inicios de un pueblo, de cómo son las circunstancias, que siempre son circunstancias de guerra, por supuesto. Entonces, el Cantar de las Huestes de Igor es un poema anónimo del siglo XII sobre la campaña perdida en el año 1085 por los príncipes rusos contra las tribus mongolas invasoras. Fíjense que es bien curioso que se escriba un libro sobre una batalla en que el pueblo que lo está escribiendo la haya perdido. Todos escriben sobre batallas ganadas. Es más, en el caso del cantar de la canción de Rolando en Francia, durante muchos años se creyó que era un poema falso, que Rolando no había existido porque no aparecía en las crónicas. Y fue hasta en el siglo XX que una escritora encontró algunos documentos que no habían salido a la luz en que aparecía que esta batalla de Roncesvalles no había tenido cabida en la documentación de Carlomagno porque había sido una derrota para las huestes francesas. Pero claro, pudieron probar la existencia de Rolando porque estaba su espada durandal, estaba el olifante, que era el cuerno para llamar, etcétera, etcétera. Este libro es una mezcla de cristianismo y de paganismo. Y en uno de los versos, que se llama El llanto de Yaroslavna, Yaroslavna llora a su marido invocando el sol, al viento, al río Dnieper, desde la muralla del castillo, con metáforas y simbolismos. Pero hay como una dualidad. Ella invoca al sol, al viento y al río, pero al mismo tiempo invoca a Dios y a la Virgen. Y hace duros reproches, dice, a los príncipes que no se unieron contra el enemigo común que eran los mongoles. En el siglo XVIII comienza a entrar en Rusia la corriente que se llamó el clasicismo. ¿Por qué? Porque va a ser una literatura sometida a reglas. Estamos hablando reglas como la métrica en los poemas, la rima consonante o asonante, el número de palabras que tiene que tener un poema. Acuérdense el soneto que tiene 14 versos, etcétera. Y al mismo tiempo en la prosa tiene que haber ciertos lineamientos, es decir, si va a ser una prosa escrita en tercera persona, si es una prosa escrita en primera persona. Y en este momento las reglas reflejan la escritura armónica del universo y se impone el idioma ruso. Entonces aquí como que desaparece la versión eslava y se impone el idioma ruso. Tremenda influencia, lógicamente, de la Ilustración con ideales de igualdad y justicia.
recordemos, siglo XVIII, estamos hablando 1700, que al final va a ser la Revolución Francesa. Pero el sentimentalismo de Rousseau, que afirma el culto a la naturaleza y su armonía con el ser humano, tiene mucha influencia entre los rusos, porque claro, son un país que adora la naturaleza porque está rodeada de ella, ¿verdad? Y entonces ahí surge la idea de Rousseau del noble salvaje que es naturalmente bueno. Dice Rousseau que si el hombre pudiera nacer en una isla y no tener contacto con nadie, sería bueno y perfecto hasta el final de sus días porque no tendría una sociedad que lo contaminara. Eso es un poco idiota, ¿verdad? Por supuesto, porque crecería como un salvaje, pero noble, dice Rousseau, porque no puede matar a nadie, claro, no tiene a nadie a su alrededor, pero esa idea permeó durante mucho tiempo. Aquí vemos el primero ya de los escritores rusos conocidos en Occidente, me refiero, pues. Él vivió a finales del siglo XVIII, principios del XIX, una vida muy corta, 38 años, pertenecía a la nobleza rusa, aunque entre sus antepasados maternos había un esclavo africano que había sido regalado al sultán de Constantinopla y este se lo había regalado a Pedro el Grande. Entonces quizá de ahí le venía la aristocracia, vea que el esclavo había sido propiedad de Pedro el Grande. Y se considera el padre de la literatura rusa. Su drama más conocido es Boris Godunov, que fue después llevado a la ópera, y el poema épico Eugene Onegin. Y él va a ser el protector y patrocinador de Nicolás Gogol, que va a ser uno de los grandes entre la literatura rusa. ¿Cuál es el estilo literario de Pushkin? Primero se convierte en el grupo pro reformas sociales, pero por lo tanto le prohíben publicar. A los zares no les parece para nada esa idea de las reformas sociales. Es exilado y en el exilio se dedica a luchar por la independencia de Grecia contra el Imperio Otomano. Es decir, estos escritores casi siempre tienen ideales de libertad y les encanta ir a trabajar por la libertad de otros pueblos, ¿verdad? Escribe varios poemas de amor a varias mujeres, incluida la emperatriz, o sea que se ve que el chico también era bastante mujerero. Casado con una aristócrata, rechaza un título por considerarlo inferior. Es decir, él consideraba que estaba más arriba de cualquier título. Y murió después de un duelo con un noble francés, supuesto amante de su esposa. O sea que costumbre de los duelos, ¿verdad? Su hija María dice va a ser el prototipo que va a usar después León Tolstoy para Ana Karenina. O sea que podemos decir que la señorita María no es precisamente un dechado de pureza, rectitud y buenas costumbres, y fue la imagen para Ana Karenina. Aquí va Gogol. Es un romántico y es un realista. Inicia el cuento como género. Muy pocos escritores antes de él habían usado el cuento y él escribe El Abrigo. Luego escribe Las Almas Muertas, inspirado en la Divina Comedia, y Taras Bulba, que es quizá el libro más conocido de Gogol, ¿verdad? Que ha habido hasta película y de todo. Tiene una vida atormentada, totalmente atormentada, y se muere de inanición, es decir, que dejó de comer. Pero lo más tremendo es que dice que tras varios traslados de sus restos, es encontrado en el ataúd boca abajo. O sea que ese es como un índice de que lo enterraron vivo y en el intento de salir o a saber qué, quedó boca abajo. Chekhov era médico y él dice, la medicina es mi esposa y la literatura mi amante. Él era hijo de un padre despótico y de una madre sumamente atractiva. Ahora, ¿qué quiere decir eso como calificativo? Ser atractiva, pues sencillamente que por ser tan bella, tuvo una vida pues de bastantes compromisos románticos fuera de su matrimonio. Pero él dice que heredamos el talento del padre y el alma de la madre. Es decir, la ternura y todo lo que puede reflejarse en sus obras es herencia de su mamá.
pero en sus casas campestres fundó escuelas y hospitales para los campesinos. Acuérdense que la situación de los siervos, de los campesinos en Rusia era durísima. Entonces, la peste acababa con una enorme cantidad de población. Pues en su trato con la gente como médico, le dio tuberculosis y de eso se murió. ¿Cuál es la creación literaria? Escribió varios cuentos, de los que leímos bastante. Si ustedes se acuerdan de La Dama del Perrito, que ese fue genial. Y luego había otro también de La Tormenta de Nieve, de unos dos que se iban a casar y que se fugaron, que era bien simpático. O sea que los cuentos de este hombre de veras que son fabulosos para leerlos. Están, dice, Los Campesinos, La Sala, La Dama del Perrito, usa la técnica del monólogo mucho y su rechazo a una finalidad moralizante. A él no le importa que el libro termine mal, para nada. A él lo que quiere es contar una historia y no se va a poner a decir que al final los buenos triunfan y los malos se arruinan, no. Sus personajes casi siempre están atribulados, tomados de la realidad del mundo que le rodea. Piensen si tuvo un papá despótico, si vivió en contacto con los campesinos, etc. En el teatro escribe Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, y aunque parezca extraño, la obra de él influyó tremendamente en Arthur Miller y Tennessee Williams, dos escritores americanos del siglo XX. Visitó la cárcel de Sakhalín, dice, y una de sus denuncias más grandes fue sobre las condiciones inhumanas de las cárceles. Piensan cómo sería condición inhumana, ¿verdad? Si las del siglo XXI como Osiris Luna son tan horribles, las de este hombre deben de ser espantosas. Gorky. Gorky fue el fundador del realismo socialista en la literatura. Aquí es donde empezamos a entrar en una etapa en que la ideología influye en la literatura. Es decir, muchos de los libros son un homenaje al socialismo, un homenaje al estilo nuevo, bolchevique, etcétera, etcétera. Entonces, eso le permite fundar el realismo socialista en la literatura. Es decir, comenzar a contar historias dramáticas en que la condición del ser humano es detestable, etcétera. Tiene una niñez infeliz, es expulsado por sus abuelos a los 10 años. Dice que trabajó como pintor, mesero, panadero, pasante de abogado, pero fue siempre un gran lector y fue gran amigo de Anton Chekhov y de León Tolstoy. Le preocupa tremendamente la situación social de Rusia y la denuncia en su obra, como es lógico, ¿verdad? Ahora, Gorky es un escritor que ha tenido mucha difusión en los países occidentales. Sus relatos autobiográficos, como La infancia entre dos hombres y mis universidades, tal vez no han tenido tanta aceptación porque las condiciones de Rusia son tan contrarias a las de Occidente que había poco interés. Sin embargo, sus cuentos y novelas sí son muy bien recibidas en Europa. En el teatro escribe Bajo fondos y Pequeños burgueses y toma técnicas innovadoras como tramas paralelas, es decir, en un mismo cuento, como dos historias distintas que al final se reúnen. Fíjense que esto lo vamos a ver nosotros luego en América Latina y en la literatura de los 60s, en que encontramos una cantidad de novelas que tienen historias paralelas, que aparentemente parecen separadas, pero que al final tienen algún tipo de encuentro. Por supuesto que apoyó la causa revolucionaria, fue encarcelado, se exiló y en Capri escribió el libro que quizá lo ha hecho más famoso, La Madre, que es la historia de la madre de un obrero. Les confieso que no lo he leído porque a mí me angustian los libros en que ponen cosas demasiado dramáticas y sobre todo si hay el socialismo mezclado. Lógicamente, como escribía a favor de la Revolución Rusa, Stalin lo nombró presidente de la Unión de Escritores. Con de León Tolstoy, ese es de los más conocidos en Occidente, ¿no?
La guerra de la vida frívola de Moscú lo desengañó y se retiró a vivir al pueblito este chiquito de Yasnaya Poliana. Ahí fundó escuelas para los siervos, siguiendo las enseñanzas de la sencillez evangélica. Tolstoy prácticamente dedicó su vida, a pesar de que es más grande en ese pueblito, incluso si ustedes ven fotografías de Tolstoy, casi nunca aparece con un traje de corbata y todo lo demás, como los que pueden aparecer en los altos círculos. Él usa ese tipo de blusa con el cinturón como más típico de los campesinos, ¿verdad? Es un místico pacifista y ha sido, dice el modelo, de Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Ellos imitaron muchas de las enseñanzas de León Tolstoy. Fue vegetariano, por supuesto, amante de la vida al aire libre y del ejercicio físico, y lógicamente tuvo una tremenda influencia en los escritores rusos del futuro. Su producción literaria. Tolstoy describió la vida vacía de una sociedad solo preocupada por los convencionalismos sociales y lo material. Es decir, él traslada a su obra el estilo de vida que él había vivido en Moscú y en San Petersburgo. Y su libro más famoso es La guerra y la paz, donde relata la invasión napoleónica de 1812. Esto y la Sinfonía 1812 han sido los que han dado mayor realce a la invasión de Napoleón. Yo creo que si Rimsky-Korsakov no hubiera escrito la 1812, nadie se acordaría de la fecha en que Napoleón invadió Rusia. Pero como está, entonces eso y el libro de Tolstoy, La guerra y la paz, que definitivamente no es leído por mucha gente por el tamaño que tiene, ¿verdad? Que tiene casi 2000 páginas, pero es un libro fascinante porque a pesar de la extensión del material, el relato de la guerra es tan increíble y los personajes que destacan ahí tienen como una fuerza emotiva muy grande. Y claro, su obra más conocida es Ana Karenina. Los personajes magistralmente descritos con caracteres contrastantes. La bondad, el egoísmo, la traición, la infidelidad y la lujuria. Pensemos, el señor Karenin, que es la bondad en persona. Un hombre buenísimo, que trata a su esposa Ana con una ternura y una caridad, aunque conozca de todos sus desvaríos, ¿verdad? Después aparece Bronsky, que va a ser el amante de Ana, que va a representar como la pasión en todas sus dimensiones y en todos sus límites. Vemos luego la figura de Kitty, una niña ingenua, buena, cariñosa, fiel y sobre todo inocente en cuanto a creer cosas que eran imposibles de creer, ¿verdad? Y luego, por supuesto, la figura de Ana Karenina. Entonces nos pone esa situación contrastante de Ana, de estar casada con el señor Karenin, que es un hombre muy respetado en la sociedad rusa, de muy buena posición económica, pero cuando Ana conoce a Bronsky, ahí se le desaparece todo, incluso su hijo. Acuérdense que Ana termina fugándose con Bronsky, después de haber pasado un idilio tremendo en que ya no le importa esconderse ni del marido, ni de las sirvientas, ni de nadie. Y se ve al final en esa disyuntiva de querer seguir a Bronsky, de quedarse con su marido, de quedarse con su hijo, y al final se considera incapaz de tomar ninguna de las dos decisiones y se suicida, ¿verdad? Se tira al tren, por supuesto. Ana Karenina ha sido una figura que ha, bueno, películas de Ana Karenina yo creo que como 5, por lo menos, ya que es una figura fascinante, ¿verdad? Luego tiene Los cosacos, que es la vivencia personal de Tolstoy con esas tribus, y su libro Resurrección, a donde hace una crítica muy fuerte al poder eclesiástico en Rusia. Y acuérdense ustedes que la Iglesia Ortodoxa rusa se, digamos, pierde su misticismo y su ideal religioso y evangelizador para someterse al poder del zar. Y al someterse al poder del zar, entonces los dirigentes de la Iglesia rusa adquieren un poder tan grande
que acumulan riquezas y viven una vida pues muy distinta a la descripción evangélica que se espera de ese tipo de personas. Y luego, La muerte de Iván Ilich. Este es un libro muy corto, La muerte de Iván Ilich. Un burócrata, un hombre bueno que ha trabajado toda su vida en el gobierno, se muere y llegan muchas personas a la vela. Pero la primera vez que yo lo leí, la verdad que me impresionó porque dije, ¿cómo es posible que seguimos teniendo el mismo tipo de costumbres? Vaya, hoy ya no hay velorios y uno no va a los velorios tampoco, ¿verdad? Por el COVID. Pero si ustedes se acuerdan cómo han sido los velorios en San Salvador toda la vida, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, en los pueblos que había que jugar cartas en el velorio, que repartir puros, que hacer grandes toneladas de café, servir pupusas y de todo. Y en San Salvador, pues igual, ¿verdad? Uno llegaba a los velorios a platicar, a ver a sus amistades. Yo tenía 2 o 3 amigas que habían amarrado en un velorio, ¿verdad? Increíble. Pero así era. Entonces, en este de Iván Ilich, la gente llega a ver cómo es la casa de Iván, qué tanto se había enriquecido en su época de burócrata y a pensar a quién le va a tocar el chance ya que se murió Iván. Es decir, nadie piensa en el dolor de la viuda ni en nada por el estilo. Y la viuda también ya como que va tirando sus líneas a ver con quién le conviene más a ella hacer amistad para asegurar su futuro, ¿verdad? Aquí hay una serie de fotos donde están bastantes escritores, ¿verdad? Tolstoy, Gorky, Chekhov, etcétera, etcétera. Unos ahí con Stalin. Llegamos a Dostoyevsky. Bueno, no tengo que esconder que para mí es quizá el favorito de los escritores rusos, porque era un hombre muy especial. Él tuvo un padre que era médico, alcohólico, un tirano despiadado que maltrató a su esposa, maltrató a sus hijas, tuvo hijos con un montón de siervos de ahí, de su pertenencia, de sus tierras, y al final fue asesinado por sus siervos, así, lo despedazaron, nada de con arma blanca ni a balazos, nada, lo despedazaron con sus manos. Pero este es el papá de Dostoyevsky. Dostoyevsky creció aborreciendo el sistema de los zares y la desgracia en que vivía el resto del pueblo. Entonces participó en una conspiración revolucionaria para derrocar al zar y por supuesto que fue condenado a muerte. Dice que eran 16 los que estaban condenados a muerte en fila y los iban ahorcando de uno en uno. Y cuando llegaron al número 14, Dostoyevsky era el 15, llegó un correo del zar indultándolos. Entonces lo indultaron, pero fue condenado a Siberia a trabajos forzados. Les tocó caminar, dice, 600 kilómetros a pie a una temperatura de 60 grados bajo cero. Imposible que yo me imagine cómo puede ser una temperatura así, ¿verdad? Entonces, lógicamente, en esos años en Siberia contrajo epilepsia y cuando regresó finalmente, era un hombre totalmente, vaya, distanteado, digamos, no tenía ninguna seguridad, andaba perdido. Entonces cayó en el vicio del juego, se empezó a endeudar y entonces estaba amenazado de ir preso por deudas. Su editor le había dado crédito, le había pagado en anticipado novelas que no había escrito todavía. Entonces se vio en la necesidad de escribir 2 novelas seguidas para que su escritor pudiera publicárselas. Entonces alguien le comenta que en ese momento en Inglaterra existe un nuevo sistema rápido de escribir que se llama taquigrafía. No piensen que es la taquigrafía griega que nosotros aprendimos, es una que se llamaba Pitman y que un día vi los signos y era una cosa terrible, parecía chino. Entonces consigue a la muchacha esta taquígrafa y acaba casándose con ella. Ella le apoya hasta el final. Lo primero que se le ocurre es que se vayan a vivir fuera de Rusia hasta que él haya
completamente saldado su deuda con sus editores y puedan vivir ya con sus hijos una vida tranquila. Sin embargo, Dostoyevsky tiene un carácter atormentado y una desconfianza terrible de la misericordia de Dios. Siempre no podía rezar el Padre Nuestro porque dice que le recordaba a su padre que no era un padre bueno como Dios. Entonces él no podía separar la imagen de Dios Padre con el suyo. Pero la esposa entonces lo hizo leer esta parte del Evangelio a donde el Señor Jesús cura a un endemoniado. Y la historia es que este hombre, el padre, el papá, se acerca a Jesús con el hijo y le dice, Señor, si tú puedes, cura a mi hijo. Entonces Jesús se da cuenta de que el hombre está tan dudoso de que Jesús pueda. Fíjense la pregunta, Señor, si tú puedes. Entonces Jesús le responde en el mismo tono, ¿y tú crees que puedo? Entonces dice, el padre se pone de rodillas y llorando le dice, Señor, yo creo, pero ayuda tú a mi incredulidad. Es decir, mi fe no es suficiente como para creer que tengas la capacidad de curar a este hijo mío que sufre tanto por la posesión demoníaca, ¿verdad? Entonces, eso como que hace a Dostoyevsky entender un poco la idea de la bondad de Dios para con los seres humanos. Y sus personajes, lógicamente, están siempre situados en el límite de la normalidad humana. El que es bueno es buenísimo, el otro malo es malísimo y los intermedios prefieren el mal al bien. Por eso dice que muchas veces no les cabe más solución que el hombre tiene un subconsciente terriblemente atormentado. Sus libros van a ser El Jugador, acuérdense, él fue jugador durante años y por eso perdió tanto dinero. Crimen y Castigo, Humillados y Ofendidos, El Príncipe Idiota, El Crimen. Los asesinatos son tremendos. Creo que es en Humillados y Ofendidos, donde la protagonista, que se llama Sonia, la descripción del vestido de novia todo manchado de sangre, ¿verdad? Y así todo. En cada obra, dice, se refleja un aspecto de su vida, de sus inquietudes y de su experiencia. Pero la obra cumbre de él, porque es la que más retrata su historia, es Los Hermanos Karamazov. Ahí hay un papá maldito, alcohólico, mujerero, cruel, que es asesinado por sus siervos. Luego, además de la figura del padre asesinado, los hermanos se distinguen cada uno por estas características. Alexei es casi un místico, fe religiosa profunda. Dimitri es mujerero, lujurioso, etcétera, etcétera. E Iván es un filósofo con dudas metafísicas de todos colores. Entonces, esos tres personajes tan distintos, un religioso, un sensual y un filósofo, como que son la personalidad de Dostoyevsky. La película extraordinaria de los hermanos Karamazov era donde salía Yul Brynner como Dimitri, por supuesto, ¿verdad? Preciosa película. Y lógicamente la purificación, la mejora espiritual de la persona solo puede venir mediante el sufrimiento. O sea que ahí notamos también el tormento de su vida. Pero yo he querido copiar esto porque créanme que me impresionó muchísimo. Cuando murió hubo un homenaje a su memoria y el discurso se lo encargaron a Dostoyevsky. Esto es el discurso. Dice, fíjense bien porque para mí esto tiene como una proyección de futuro. Dice, para el verdadero ruso, los destinos de Europa y de toda la raza aria
son tan preciosos como los de la Rusia misma, puesto que nuestro destino es precisamente la tendencia a lo universal. Porque más tarde, las generaciones que nos sucedan comprenderán enteramente que llegar a ser un verdadero ruso significa ser el instrumento de la conciliación de todas las convergencias europeas. Termina. Significa acoger en su alma con amor fraternal a todos sus hermanos. Y finalmente, pronunciar quizá la palabra definitiva de la armonía universal, de la concordia decisiva de todas las razas, según la ley de Cristo. ¿Y por qué no habíamos nosotros de pronunciar esa última palabra? Miren, a mí esto me impresionó tremendo porque él está diciendo prácticamente que todo el mundo va a llegar a vivir según la ley de Cristo y que pueden ser los rusos los que trabajen y apoyen de manera decisiva esta conversión. Y si ustedes se acuerdan de que una de las promesas de la Virgen de Fátima es que el mundo va a tener paz cuando llegue la conversión de Rusia. Entonces, esto de Dostoyevsky prácticamente tiene, además de ser como un reflejo de lo que él considera que debe ser la hermandad de las naciones, ¿verdad? Este escritor, piensen, él ya nació en 1905, un poco antes de la revolución bolchevique. Era de familia campesina y vivió cerca de los cosacos. Fue un comunista activo. Recibió el premio Stalin, pero también un premio Nobel. ¿Por qué? Porque es un representante del realismo socialista, un testimonio fiel de la sociedad rusa y de sus costumbres, y critica a los escritores que desde sus lujosas oficinas pretenden describir la vida socialista. Es decir, él está criticando no solo a los escritores, sino a la alta dirigencia rusa, que pretenden practicar el socialismo mientras ellos viven como príncipes. Vaya, su cercanía con los cosacos le hace escribir El Don Apacible, La vida de los cosacos, La belleza del río Don, con vocabulario expresivo y modismos regionales. Aquí es para mí la parte más importante de la obra de Solokhov, porque él, a pesar de ser un comunista convencido, su ideología desaparece en sus libros, aparece su simpatía por los cosacos y su forma tradicional de vida. Habla de los trabajos agrícolas, de la pesca, del servicio militar y combina al hablar de los cosacos lo épico con lo lírico. Sus libros, Tierra Roturada, La Estepa Azul y Cuentos del Don, describen magistralmente la corriente del Gran Río y lo compara, dice, que arrastra las lágrimas y alegrías de los hombres. Ya ya casi es contemporáneo de nosotros, vean, nenas. Pasternak es de familia culta. Su padre es un pintor y su mamá concertista. Estudió filosofía en Alemania. Sus primeros poemas los escribió en 1914 y en la Primera Guerra Mundial trabajó en una fábrica de productos químicos. El doctor Zhivago se publicó primero en en Italia, en el año 1917 y estuvo prohibido en Rusia. Pasternak fue humillado en su tierra, fue insultado públicamente por traidor y por ser cómplice de los enemigos de la Unión Soviética. Su obra cumbre, El doctor Zhivago, fue un éxito fuera de Rusia. En 1958, un año después de publicado el libro, se le concede el premio Nobel, que acepta agradecido, pero está amenazado por las autoridades de deportación si lo podía volver a Rusia. Y dice que lo rechaza por el significado que ha tomado en la sociedad a la que pertenezco. Es decir, su amor por Rusia es tan grande que prefiere quedarse. Es presionado y amenazado por la KGB hasta su muerte en 1960. Hasta 1988 el libro se publicó en la Unión Soviética, 30 años después. Y en 1989 su hijo
fue autorizado para salir de Rusia y recibir el premio Nobel en el nombre de su padre. Pasternak te da la impresión de un hombre bueno, patriota y todo lo demás. Solzhenitsyn es un revolucionario. Su papá murió antes de que él naciera y él trabajaba como profesor de matemáticas. Estudió además filosofía, historia y letras y le tocó pelear en la Segunda Guerra Mundial. Pero en una carta privada dirigida a un amigo, le puso que dudaba de las calidades militares de Stalin por la manera como había actuado en la guerra, y entonces como había una censura tremenda por esa carta que escribió, lo mandaron a prisión a Siberia. Bueno, lo importante de Alexander Solzhenitsyn es que este fue, aunque es un escritor contemporáneo, prácticamente casi de la misma generación de Boris Pasternak, su manera de pensar y su destino van a ser distintos. Boris Pasternak prefirió quedarse en Rusia, y en cambio, Alexander Solzhenitsyn, cuando se le publicó su obra en Occidente, el archipiélago de Gulag, entonces el gobierno ruso, que ya estaba en otro plan, estamos hablando de 1974, decidió expulsarlo de Rusia. Entonces él llegó a Occidente. Lógicamente, en el momento en que entró a Nueva York, ahí se desbordaron los periódicos, las universidades, las organizaciones de derechos humanos, para pedirle que fuera a dar conferencias, esperando que él hablara de los horrores de la Unión Soviética. Y curiosamente, el discurso más famoso de todos es el que dio en Harvard a la promoción de graduados de ese año. Y lo que todos esperaban que hablara maravillas de Estados Unidos, dijo que en el poco tiempo que había vivido en un país que proclamaba las libertades, se daba cuenta que estaban peor que en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque habían perdido todo sentido moral, porque vivían apegados al qué dirán, al materialismo, al consumismo, que habían olvidado lo que era el concepto de familia. Habló de la prensa, de los abusos que cometía la prensa y de la falta de libertad de prensa en otros lugares. Bueno, una cosa tremenda. Y cuando todo el mundo esperaba que lo abuchearan, que le tiraran piedras, tomates y de todo, toda la gente que estaba asistiendo, sobre todo los jóvenes, le aplaudieron a rabiar. Dicen que el único caso en que han aplaudido más un discurso en Harvard fue el de la Madre Teresa de Calcuta, que incluso habló en contra del aborto y un montón de desastres que están pasando en América. Entonces, Alexander Solzhenitsyn dedicó el resto de su vida a dar conferencias por todas partes de Estados Unidos, haciéndole ver de la manera como las personas en Occidente usamos mal de la libertad, que quizá la gente en Rusia, dice, había conservado más criterios morales y respeto a la familia porque vivían en un país a donde estaban totalmente impedidos de hacer lo que a cada uno le diera la gana. Miren, créanme que es una cosa muy importante de leer el discurso de Solzhenitsyn. Búsquenlo en el internet, ahí está, tiene creo que unas 14 páginas más o menos, pero sí es una experiencia muy buena. Lógicamente recibió el premio Nobel, ahí sí lo fue a recibir. Esto era todo.